Catalina Gutiérrez era una joven como cualquier otra de su edad que estaba disfrutando de la vida. Lo que ella no sabía es que entre su grupo de amigos había un chico, un joven que no estaba dispuesto a que ella no cumpliera sus más oscuros deseos, y que luego de acumular mucho odio y también mucho resentimiento, hizo algo que dejó atónitos a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Catalina Gutiérrez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con 2 versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. Catalina Gutiérrez nació alrededor del año 2003 en la localidad de Achiras, ubicada en la provincia de Córdoba en Argentina. Fue la segunda y última hija del matrimonio conformado por una mujer llamada Eleonora y un hombre llamado Marcelo. Se completaba la familia con la otra hija de nombre Lucía. Marcelo era un reconocido arquitecto y la familia tuvo que mudarse a la capital provincial que lleva el mismo nombre, aunque siempre mantuvieron un vínculo permanente con Achiras, donde residían sus parientes y además poseían una casa de vacaciones. En ese entorno, Catalina desarrolló una personalidad alegre, responsable y siempre rodeada del afecto familiar. Sus padres por su parte se esforzaron mucho para que sus 2 hijas fueran sanas, comprometidas y solidarias. Así las cosas, en 2021, cuando finalizó sus estudios secundarios, Catalina decidió seguir los pasos de su padre y cursar la carrera de arquitectura en la universidad. Considerando que él jamás la presionó para que estudiara lo mismo que él, esta decisión lo tomó por sorpresa, pero desde entonces Catalina contó con todo su apoyo, e incluso muchas veces compartían distintas ideas. Fue precisamente en la facultad, entre los muchos amigos que hizo, donde ella conoció a otro joven estudiante más o menos de su misma edad, Néstor Daniel Aguilar Soto. De Néstor se sabe que nació en Bariloche, al sur del país, y se había mudado solo a la capital cordobesa para estudiar también la carrera de arquitectura. De su madre ha trascendido que se desempeñaba como funcionaria municipal, y estaba a cargo del área que realizaba la entrega de permisos de conducir. Entre Néstor y Catalina surgió pronto una linda amistad, de modo que se hizo frecuente que ella lo invitara a su casa a comer con su familia. Otras compañeras de facultad también muy cercanas a la joven solían compartir tiempo diario con Néstor. Realmente entre Néstor, Catalina y los otros amigos que tenían se formó un grupo que parecía ser bastante unido. No solamente Néstor pasaba mucho tiempo en casa de Catalina, sino que también Catalina y sus otras amistades pasaban mucho tiempo en el apartamento que se alquilaba para Néstor. Como ya sabemos, él era de fuera de Córdoba, así que el hecho de que viviera solo en este lugar les daba pues a los chicos un aire de tranquilidad y también de privacidad que en muchas ocasiones buscaban. Al apartamento de Néstor llegaban muchas personas también después de irse de fiesta. Varios amigos pasaban durmiendo por el lugar para luego irse a sus casas, se ayudaban en las asignaturas y parecía que entre ellos todo iba muy bien. Mientras estaba estudiando, Catalina comenzó a verse atraída por las redes sociales como muchas jóvenes de su edad. Así, en una de las más importantes llegó a tener 48,000 seguidores. En esta red social ella compartía fotos de su día a día y también de los distintos viajes que hacía no solamente por Argentina, sino también en otros países. Catalina además subía videos cortos en donde cantaba distintas canciones de moda. Así, era una joven multifacética a la cual, como les repito, le encantaban las redes sociales. Para ese entonces Catalina tenía un novio, también compañero de la facultad. La relación parecía que iba muy bien, y a decir de sus amigas más cercanas, la jovencita se veía radiante. Pero en paralelo, Néstor comenzó a resentirse, porque ella pasaba cada vez menos tiempo con él. Néstor habló de este malestar con otras amigas, las cuales realmente querían hacerle entender que eso solía pasar en los primeros meses de una relación amorosa. Las personas están tan felices y quieren pasar tanto tiempo con esta nueva persona que ha llegado a sus vidas, que muchas veces se olvidan un poco o dejan de lado a sus amigos.
pero las chicas le decían a Néstor que estuviera tranquilo, que seguramente esto solo iba a ser durante las primeras semanas de relación, y que luego Catalina volvería a pasar tanto tiempo como pasaba antes con ellos. Además de eso, también le decían que tenían que aceptar a esta nueva pareja. Al final de cuentas, si Catalina era feliz, ellos, al ser sus amigos, también debían ser felices al verla con una persona que la valoraba y la quería. Así las cosas, Néstor no parecía estar muy contento con esta nueva relación, y dentro de él esto cada vez iba volviendo más y más intenso, hasta llegar a tener un sentimiento bastante feo. Así llegamos a julio de 2024. Durante la segunda semana de ese mes, Catalina publicó en una red social una invitación a una fiesta por el Día del Amigo, un festejo que en Argentina se celebra cada 20 de julio y al cual se le da mucha importancia. La joven no tenía manera de saber que aquella se convertiría en una de sus últimas publicaciones digitales. Con esto llegamos al miércoles 17 de julio de 2024. Hacia finales de la tarde, Catalina y sus amigas acordaron encontrarse en un centro comercial para ir a jugar a los bolos. Ella le pidió a su madre que le prestara su automóvil. Luego, ya conduciendo, le envió un mensaje a su novio, en un audio contándole sus planes. Ella se veía muy feliz y muy tranquila, pero Catalina jamás llegó a esa reunión. Preocupadas porque Catalina no había llegado a la cita y esto era algo muy extraño en ella, no solía faltar a las reuniones sin avisar, las chicas lo que hicieron fue llamar a sus padres. Los padres de Catalina hicieron lo propio y comenzaron a llamarla desde sus teléfonos celulares para saber si ella estaba bien. Tal vez se había ido con su novio, había pasado con algunas otras amigas o incluso podría haber tenido un accidente. Todo el mundo comenzó a ponerse todavía más preocupado cuando Catalina no contestó. Además de eso, como es evidente, también se comunicaron con el novio de la joven, pero este dijo que no sabía nada de ella, que lo último que había sabido era esa nota de voz que ella le había mandado contándole sus planes con sus amigas. Al final los padres de Catalina se dieron cuenta que no se habían comunicado con Néstor. Pensaban que él, al ser tan amigo de Catalina, podía tener noticias de la jovencita. Pero cuando le pidieron información a Néstor, este dijo que no sabía nada de ella. La primera comunicación de la familia de Catalina con Néstor se dio a través de una llamada. Pero después de que se hizo esta llamada, la madre de Catalina, Eleonora, se dio cuenta en el chat de mensajes que tenía con Néstor que el chico constantemente escribía y borraba mensajes. Parecía que él quería decir algo, pero no sabía cómo expresarse. Incluso también llegó a grabar algunas notas de audio que jamás envió. Enseguida la mujer tuvo una corazonada. Fue así que ella y su esposo activaron el sistema de rastreo en el teléfono de Catalina, y este arrojó como la localización un terreno baldío muy cercano al domicilio de Néstor. Las alarmas se encendieron, y de pronto comenzaron a considerar que tal vez aquel chico sabía más de lo que ellos imaginaban, y que seguramente no era la persona que ellos pensaban. Y estando muy angustiados, los padres denunciaron la desaparición de Catalina ante las autoridades. A partir de este momento comenzaron a recabar testimonios de amigos y allegados, esto para tratar de reconstruir alguna cronología de lo que serían las últimas horas en que se supo de la jovencita. También se hizo un nuevo rastreo del celular de Catalina. Fue así como durante la madrugada, ya del jueves 18, una vez que las autoridades fueron hasta la ubicación que había aportado el rastreo del dispositivo, encontraron el automóvil color gris de Eleonora. Recordemos que ella le había prestado este vehículo a Catalina. El vehículo prestaba claros indicios de haber sido objeto de un intento de incendio. Mientras las autoridades se acercaban, se dieron cuenta que en el asiento trasero había un cuerpo. Estando todavía más cerca, descubrieron que era el de Catalina. Obviamente esto causó un gran impacto en la familia de la joven. Sus padres no sabían bien qué hacer y no salían de su asombro inicial. No entendían quién podía haberle quitado la vida a su hija, que era solo una jovencita, una estudiante, que parecía no tener problemas con nadie. La policía comenzó a barajar como primera hipótesis un robo que había salido mal, pero los padres de Catalina realmente no estaban de acuerdo con esto. Ellos pensaban que algo más había sucedido y querían saber todos los detalles y que evidentemente se hiciera justicia por la joven. Así las cosas, el informe preliminar de los análisis forenses confirmó que Catalina había perdido la vida por una obstrucción en las vías respiratorias.
pero en ese momento no se pudo esclarecer si había sido con las manos o mediante otros elementos. También presentaba signos de haber sido golpeada de manera violenta. A su vez indicaron que las quemaduras encontradas en su cuerpo se produjeron luego de que le quitaran la vida, lo que hizo suponer a las autoridades que su atacante había intentado incendiar el vehículo para poder ocultar las pruebas y desviar todas las investigaciones. No obstante, las llamas que se extendieron en el interior se terminaron apagando, por lo cual los especialistas pudieron hacer muchas cosas. También descartaron que en el ataque se hubiese dado algún intento de abuso sexual. Poco a poco en las redes sociales se fue haciendo eco del caso de Catalina, y todas las personas que escuchaban, leían o incluso escribían estaban indignadas. La prensa hizo eco de los primeros detalles que las autoridades iban difundiendo al respecto. Al final, después de toda esta presión mediática y de que estuvieran preguntando muchas veces por Catalina y de que se diera toda esta investigación por parte de las autoridades, Néstor se quebró y confesó ser el autor del crimen. Según dijo el chico, en un primer momento Catalina era el amor de su vida. Además reconoció que en sus acciones él también había destruido su propia vida. De esta manera el chico fue arrestado y se comenzaron todas las tareas correspondientes para poder reconstruir los hechos. Así las cosas, con lo poco que le dijo Néstor a las autoridades y con las pistas que ellos tenían, lograron reconstruir más o menos lo que podría ser una línea del tiempo muy a grandes rasgos de lo que sucedió. Ellos supieron que Catalina había llegado al departamento de Néstor el día de su desaparición a las 9:30 de la noche. Según la hipótesis de las autoridades, en este lugar Catalina y Néstor discutieron, seguramente porque Néstor quería tener algo más que una amistad con ella, y Catalina no estaba para nada interesada. Una vez Néstor estuvo muy molesto por lo que le dijo la joven, comenzó a golpearla hasta quitarle la vida. Después de eso, tomó su cuerpo y lo subió al automóvil de Eleonora, para luego ir hasta el lugar donde fue encontrado y tratar de borrar todas las pistas incendiándolo. No se sabe exactamente cómo regresó Néstor a su casa. Lo que sí se encontró en su departamento fue el anillo de Catalina, algunas hebras de su cabello y además de eso su ropa en la lavadora. Con esto se veía que Néstor había intentado borrar por completo las pruebas. Por otro lado, la familia de Catalina estaba muy sorprendida. Este chico había ido a su casa en múltiples ocasiones, ellos lo habían recibido con mucho cariño, y además de eso pensaban que era una buena persona. Jamás había mostrado ningún rasgo que les pudiera preocupar, así que realmente no terminaban tampoco de salir de su asombro por esto que estaba sucediendo. Los amigos en común que tenían Catalina y Néstor tampoco podían creer la noticia, pero poco a poco fueron asimilando las cosas, e incluso para el novio de Catalina muchas cosas comenzaron a encajar, como algunas actitudes que había tenido Nelson para con él y también para con Catalina. Por su parte, la universidad envió las condolencias a la familia de la joven a través de una publicación en las redes sociales. Esta se llenó de mensajes en los cuales los usuarios pedían justicia por Catalina y estaban esperando la pena más dura para Néstor. Al final, la familia decidió velar los restos de su hija en la capital de Córdoba, y posteriormente el cuerpo de Catalina fue cremado y sus cenizas esparcidas en su natal Achiras. La investigación por su parte avanzaba de manera acelerada y la policía cada vez tenía más y más pruebas. Para poder soportar su hipótesis encontraron un video que fue muy importante. En este video se puede ver a Néstor conduciendo el automóvil de la madre de Catalina. Se puede ver exactamente la hora a la cual él salió y también que se dirigía hacia el sitio donde fue encontrado este vehículo. Las autoridades con esto ya podían directamente situarlo en el lugar de los hechos y además de eso también corroborar que en efecto Catalina estuvo en su apartamento como ellos ya sabían. Así las cosas, Néstor fue imputado por el delito de homicidio simple y destinado a prisión preventiva hasta que fuera indagado por un fiscal. En la audiencia también se fijó que tenía una semana para poder ratificar o desestimar su confesión. Después de esto, el lunes 22 de julio, el fiscal se reunió con la familia de Catalina, esto para informarles sobre los avances de la causa. Él les comunicó que todo parecía indicar que este joven había actuado solo y que no contó con la colaboración de ningún cómplice en ningún momento. 3 días después, el jueves 25 de julio, la justicia dio a conocer la principal hipótesis que tenían del crimen. En este sentido, las autoridades sospechaban lo que nosotros ya hemos dicho acá,
que Néstor sentía una obsesión por su amiga, que quería que él y Catalina tuvieran una relación muchísimo más allá de una simple amistad, y que evidentemente ella se negó. Así fueron pasando los días, y luego de 4 meses de los hechos y de que se confirmara que el caso avanzaría a juicio oral, las amigas de Catalina y Néstor aceptaron hablar con algunos medios de comunicación. Estas chicas recordaron cómo era la relación que mantuvieron con él antes de que todo sucediera, cómo habían coincidido en la universidad, cómo había cambiado la actitud de Néstor por el noviazgo de Catalina y todas las actitudes que él tenía con ella que para muchos demostraban evidentemente que estaba enamorado de la jovencita. Mientras tanto, la justicia continuaba su camino. Por la gravedad de los hechos y las pruebas recopiladas, se llegó a recalificar el delito como femicidio. En respuesta, la defensa de Néstor sugirió que su estrategia se centraría en la figura de violencia de género, aunque la posibilidad de esto parecía remota por la evidencia que ellos tenían. Varias semanas después, en noviembre de ese año, un gesto de las compañeras de carrera de Catalina mantuvo viva la memoria de la joven y sirvió de apoyo para sus padres. Se trató de un emotivo homenaje que tuvo lugar en la entrega final de un proyecto que la chica había comenzado junto con sus amigas y que le hubiera valido la aprobación de una de las materias. La maqueta la realizaron las chicas juntas y se presentó de manera muy especial con la presencia de Marcelo y Eleonora. Aunque sobra decir que fue un gesto muy emotivo para todos, Marcelo en particular lo sintió de manera muy especial, y así se lo hizo saber a los reporteros que se acercaron para dar cobertura del hecho. En paralelo, la madre de Néstor también estaba saliendo en algunos noticieros y accedió a dar entrevistas exclusivas a un medio de televisión nacional. En esa oportunidad, entre lágrimas, mencionó que estaba atravesando un infierno. Describió a su hijo como un chico querido, que no se peleaba con nadie y que jamás esperaban que él se comportara de esa forma. Es un chico que todo el mundo quiere, que nadie se lo esperaba, que estamos viviendo un infierno, estamos muertos en vida. La entrevista también le sirvió para desmentir algunos rumores que venían circulando. En distintos medios de comunicación y también en las redes sociales se había hablado sobre las supuestas actitudes que Néstor había tenido, no solamente para con Catalina, sino también para otras mujeres. Se dijo que incluso él se dedicaba prácticamente a hostigar a otras chicas. Por el contrario, la madre detalló que Néstor nunca le dio problemas, que jamás tuvo denuncias y que siempre destacó por ser una persona excelente. Mi hijo nunca jamás tuvo problemas con nadie. Se dijeron muchas cosas muy hirientes. Mi hijo nunca jamás acosó a nadie. Mi hijo nunca tuvo una denuncia. Excelente alumno, amigo, hijo, sobrino. Así fueron pasando los días, los cuales se convirtieron en semanas, y en las vísperas del inicio del juicio, la familia esperaba que al fin se obtuviera justicia. Pero un evento inesperado retrasó la causa. Néstor debió ser internado en un centro de asistencia psicológica. Esto luego de que su defensa solicitara que se le realizara una pericia antes del juicio, todo a fin de analizar su capacidad procesal. Como resultado, los especialistas concluyeron que atravesaba un episodio emocional agudo, reactivo a su situación, el cual venía acompañado de ansiedad, angustia, irritabilidad, llanto espontáneo y planificación de autolesión grave. En el informe de la pericia, los especialistas que lo evaluaron mencionaron que Néstor refirió que desde su detención tenía escasas entrevistas con una psicóloga en el lugar donde lo tenían retenido. Además, se quejó por no haber recibido ninguna medicación psicofarmacológica. Una vez que se conoció la noticia, evidentemente los familiares de Catalina dieron su opinión en las redes sociales. Comentaron que sentían mucha impotencia porque pensaban que esto solo estaba alargando su sufrimiento. Eso sí, agradecieron mucho por el apoyo de todas las personas y les pidieron que por favor no se olvidaran del caso y que se siguiera pidiendo justicia por Catalina. Finalmente, unos días más tarde, a principios de marzo de 2025, comenzó el juicio. Durante este se realizó una reconstrucción virtual de los últimos minutos de vida de Catalina. Además, se presentaron videos de cámaras de seguridad que mostraban a Néstor llamando a Catalina, quien finalmente accedió a reunirse con él en su domicilio. La última comunicación que ocurrió entre ambos fue entre las 9:20 y las 9:35 de esa noche.
Después se puede ver en las cámaras cómo Catalina estaciona el auto de su madre justo frente al apartamento del joven, entra al domicilio y ya no sale con vida. El detective a cargo de la investigación declaró que Néstor intentó crear varias coartadas. Envió mensajes a amigos en común que tenía con Catalina, diciendo que ella lo había dejado plantado y también trató de moverse. Incluso le envió mensajes a la misma Catalina, esto para tratar de no ser incriminado. También se pudo saber que Néstor había sacado a Catalina, arrastrándola de espaldas hacia el vehículo. Y también el agente comentó que según la ropa que habían encontrado en la lavadora y la que había en las distintas cámaras de seguridad, Néstor se había cambiado por lo menos 4 veces esa noche. En su alegato final, el investigador pidió la pena de prisión perpetua para Néstor, a quien definió como un lobo con piel de cordero. Además, se hizo una jugada inesperada por parte de la fiscalía. Se retiró la acusación de alevosía y se reemplazó por homicidio criminis causa. Es decir, que Néstor no había planeado el crimen desde el principio, sino que primero golpeó a Catalina, y viendo que las lesiones eran graves y que ella podía delatarlo, decidió quitarle la vida por completo para silenciarla. Por su parte, el abogado de la familia de Catalina coincidió parcialmente con la postura de la fiscal. Según su análisis, Néstor no solo buscó ocultar evidencia, sino que también aprovechó que Catalina no podía defenderse. Debido a esto se alegó que Néstor había actuado con alevosía. También se señaló que Néstor mantuvo a Catalina privada de su libertad antes de quitarle la vida. Teniendo ya esto en mente, el hecho de que el tribunal aceptara la alevosía era algo que interesaba muchísimo a la fiscalía, pero no a la defensa de Néstor, ya que si bien se aceptaba esto, la pena de prisión perpetua para él sería inevitable. También habló Marcelo, el padre de Catalina, quien se refirió con sus propias palabras a Néstor como un psicópata. También dijo que varias amigas de la universidad habían dicho que Néstor era una persona tóxica y que tenía un patrón de comportamiento muy predecible. Inicialmente se mostraba amable, pero con el tiempo imponía exigencias, especialmente hacia las mujeres. Después de que se presentaran todas las pruebas, Néstor habló ante el tribunal. Él comentó aquí qué le había hecho a Catalina por primera vez ante las autoridades y también ante la familia de la joven. Néstor comentó que ella había llegado a su apartamento después de que tuvieran una charla que parecía un tanto convencional. El chico dijo que comenzaron una discusión, supuestamente porque Catalina estaba enojada con él, ya que no la había invitado a una fiesta que había tenido con otros amigos. Néstor dijo que en ese momento él estaba arreglándose para irse, pero que la discusión comenzó a escalar cada vez más y más. Dijo que esta discusión pasó a lo físico, que fue cuando él golpeó a Catalina. Comentó que incluso utilizó una técnica llamada mataleón para cortarle la respiración, una técnica usada en algunas artes marciales. Luego de esto, el joven apeló a que ya no recordaba nada. Dijo que después de darle los primeros golpes y aplicarle esta técnica a Catalina, su mente se borró por completo. Comentó que lo siguiente que recordaba era tener el cuerpo de Catalina. Dijo que lo subió al automóvil de la madre de la jovencita y comenzó a dar vueltas. Luego de eso decidió que prendería fuego al automóvil, al cuerpo de Catalina y también que se prendería fuego a él mismo. Pero según dijo Néstor, cuando lo hizo vio que las llamas que él había logrado producir no eran muy grandes. Así que se apagó lo poco que tenía y huyó del lugar caminando. Luego de decir esto, Nelson le pidió perdón a la familia de Catalina, pero ellos no lo voltearon ni siquiera a ver. Lo que sí hizo la madre de Catalina fue pedirle al tribunal que actuara debidamente, a sabiendas de que Néstor merecía la pena máxima. Pido a ustedes jurado y a ustedes tribunal, que tomen este dolor y hagan la justicia que sea necesaria y que le corresponda, porque le corresponde la pena máxima. Luego de eso, en uno de los momentos más impactantes de todo el juicio, Eleonora le pidió directamente a Néstor que la mirara. A pocos metros, él se mantuvo con la cabeza hacia abajo y nunca la movió. Ella le insistió, le decía que quería verlo, pero él realmente no le hizo mucho caso. Eleonora siguió hablando y le reclamó por quejarse de estar en una celda, cuando Catalina ya estaba en un cajón. Y me gustaría que me miraras. Mírame, Néstor. Yo nunca más te voy a volver a ver. Seguramente es la última vez que nos vamos a mirar a la cara. Lamento tanto el día que Catalina te conoció. Lamento tanto. Y quiero que sepas
algo que me queda grabado en la mente, yo que te escucho hablar. Yo tenía una vida perfecta, ahora estoy en una cárcel de 2x2, de 4x4. ¿Sabes dónde está Catalina? En un cajón está Catalina. Ahí está mi hija, por culpa tuya. La mujer también le dijo a Néstor que lamentaba todo lo que había sucedido, no solamente por su familia, sino también por él, porque sentía que había arruinado su vida y su futuro. Dijo que ella siempre lo había visto como un buen chico y que jamás demostró ser una mala persona. Por culpa tuya, cambiaste la A de arquitecto por la A de asesino, y te lo digo con todo dolor, porque me hubiese gustado otro futuro para vos también, porque no eras un tipo malo. Luego de eso, el tribunal invitó a Néstor a decir unas últimas palabras antes de que se tomara el veredicto, pero él finalmente optó por mantenerse en silencio. Finalmente fue hallado culpable por la mayoría de los jurados. Como resultado, el 19 de marzo de 2025 fue condenado a cadena perpetua. La defensa anunció evidentemente que apelarían la decisión. Por su parte, la familia de Catalina expresó mucha conformidad con el veredicto, aunque tal y como dijo Eleonora, nada les devolverá a su hija. El caso de Catalina conmocionó no solamente a Argentina, sino a todas las personas que escucharon su historia. Realmente el hecho de ver hasta dónde llegó la obsesión de Néstor dejó a muchos con la boca abierta, y a muchas otras personas pensando que tal vez ellos en su lugar de estudio o trabajo tienen una persona al lado como él, una persona que puede ser capaz de quitarle la vida a alguien más simple y sencillamente porque no hace lo que él quiere. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Del caso de Catalina hablamos en su momento cuando todo estaba sucediendo, pero ahora realmente es muy importante decir que hay una sentencia, que ya hay una persona que pasará la mayoría de su vida tras las rejas, esperemos que el resto de sus días tras las rejas, por haberle quitado la vida a esta joven. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden encontrar en mis otras redes, aparezco como LesmaVR. Allí subo contenido también casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.